Dotado con una fuerza excepcional, la historia de Sansón parece tratarse de habilidades sobrehumanas y grandeza, algo que parece estar muy lejos de nosotros. Sin embargo, Sansón no tenía una fuerza como normalmente la entendemos y su historia enseña mucho más que destreza física. Más bien habla sobre cómo, aún teniendo el respaldo de Dios, podemos ser débiles. En tiempos antiguos, la tierra de Israel estaba constantemente asediada por los filisteos. En este contexto entra la madre de Sansón, que era estéril. Pero un día un milagro acontece y ella recibe un mensaje de Dios diciéndole que dará a luz un hijo, por lo tanto debía cuidarse de una manera especial. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La madre, por supuesto, siguió las instrucciones, pues había recibido una promesa con ese hijo. Creo que es lo natural que haría una madre, cuidarse para que su hijo nazca de la mejor manera. Pero una realidad que podemos ver aquí es que muchas veces los planes que nosotros podemos imaginar, aunque los cuidemos de la mejor manera, pueden verse afectados por las decisiones del hijo. Algo que la madre de Sansón estaba por descubrir. El voto de un nazareo implicaba que esa persona estaba consagrada a Dios y la señal de ello era su cabello largo. Debían abstenerse de ciertos alimentos, bebidas y evitar el contacto con lo muerto. Esto era una señal y un compromiso adquirido. El padre de Sansón, tal vez por miedo, duda o simplemente por querer hacer lo mejor para Dios y su familia, le pidió a Dios que los visitara nuevamente, y así fue. Al ver al ángel, la pregunta que hizo el padre fue: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Es decir, preguntaba por el futuro. Sin embargo, la respuesta fue la misma que ya se había dado: que guarde ella todo lo que le he mandado. Esa fue la respuesta. Aquí tenemos algo muy importante. Muchas veces nos preocupamos más por lo que haremos cuando se cumple una petición que pedimos a Dios que nos muestre el futuro. Y muchas veces actuamos como si saber el futuro fuera algo muy importante. Y justo así es como olvidamos lo que realmente importa. Lo que importa es que sigue hoy todo lo que se te ha enseñado. Muchas veces los padres, por querer adelantarse al futuro de sus hijos y planificar todo ese futuro perfecto, terminan poniendo menos interés en las decisiones que importan, las decisiones del día de hoy. Al nacer el niño, la madre le puso por nombre Sansón, y la palabra dice que desde ese momento el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse sobre esa tierra, no solo sobre de él, sino toda esa tierra. Es decir, cosas buenas pasaron en ese lugar y cosas buenas estaba viviendo Sansón. Pero el hombre es experto en acomodarse y olvidar que la vida es un constante cambio, así que debemos de estar alertas. Ha pasado el tiempo y aquí nos encontramos con el inicio de la caída de un hijo bendecido por Dios. Y esto no es algo que solo le pase a Sansón. Esto es algo que ha pasado mucho hoy día. E incluso puede que te haya pasado a ti. Porque no fue la debilidad ni el deseo por una mujer, como siempre se dice, ni la falta de respaldo de Dios lo que hizo caer a Sansón. En un momento más entenderás la verdadera razón de su caída. Sansón en un momento ve a una mujer que le gustó. ¿Y cómo actuó? Regresó con sus padres para decirles que quería estar con esa mujer y les dijo claramente que esa mujer era del pueblo filisteo. Sus padres aún así le preguntan: ¿no hay otra opción más que esa? Y él les recalca que no, porque esa es la que a él le agradaba. El inicio de toda caída empieza por tomar una decisión solo porque nos agrada, es decir, sin analizar todo lo que conlleva esa decisión, los riesgos, complicaciones o incluso la desobediencia. Pero esto es solo el principio. Sansón vuelve a la ciudad de la mujer filistea y en el camino se topa con un león. Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. No olvides este dato, porque lo retomaré más adelante para explicar algo muy importante.
Sansón no tenía ningún arma, fue solo con su mano. Siguió su camino y al encontrarse con la mujer y hablar, a ella también le agradó Sansón. Tiempo después, Sansón regresa a la ciudad de la mujer y vuelve al lugar donde mató al león y encuentra abejas y miel. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Nuevamente toma la miel y la disfruta. Pero no solo eso, lleva la miel a donde estaban sus padres y les da de comer esa miel que se había hecho en el cuerpo del león. Recuerda que esto era ir en contra de su voto y por ende del voto de sus padres. Al darles de comer la miel, también a sus padres los involucró. Ahora, ¿Sansón lo hizo con esa intención? La Biblia no me lo dice, pero lo que sí podemos ver es que nuevamente Sansón toma decisiones solo porque es lo que a él le gusta. No le interesa incluso lo que sus padres desean y mucho menos lo que Dios desea. Vemos en él una actitud egoísta, es decir, solo se preocupa por sí mismo. Sansón dejó de lado el voto de su madre, el cuidado tan especial que ella tuvo con él antes de nacer. Dejó de lado la promesa que ella hizo con Dios, dejó de lado la bendición de Dios y todo por pensar solo en él. En ocasiones nuestros logros nublan nuestros ojos, así como Sansón cuando mató al león, y terminamos actuando de forma egoísta, tomando decisiones que nos gustan sin importarnos si estas decisiones pueden incluso involucrar a otros para mal. Todo esto no permite que recordemos que esos logros pudieron ser a causa del respaldo de Dios, porque fueron las manos de Sansón, pero el poder vino de Dios. Vas entendiendo un poco más el mensaje tan profundo que podemos ver en la historia de Sansón. Tiempo después, Sansón realiza un banquete. ¿Por qué? Porque así lo hacían los jóvenes. Y en ese banquete 30 filisteos llegaron y él les hace un acertijo diciendo que si lo descifran, él les dará prendas costosas. Pero si no lo hacen en los próximos 7 días, entonces ellos le tendrán que dar a él la misma cantidad de prendas. Pasados 3 días, nadie podía descifrar el enigma y entonces fueron con la mujer de Sansón a decirle que lo convenciera de que a ella sí le dijera la respuesta y obvio que ella se las diera a los filisteos. Y así fue, la mujer sin importarle el costo fue a llorarle a Sansón y a chantajearlo para que él le dijera la respuesta. Sansón, como era muy fuerte y poderoso, le dijo que ni a sus padres se los había revelado. ¿Por qué se lo diría a ella? ¿Y qué fue lo que hizo ella? Lloró más y lloró todos los días. Pero el poderoso Sansón se cansó y decidió rendirse entregando así la respuesta al enigma, aún sabiendo las consecuencias. Ella fue y se lo reveló a los filisteos y estos vencieron al poderoso Sansón. Es curioso cómo siendo tan fuerte y poderoso, venciendo leones, y aún así no pueda vencer el estrés y el enojo ni la incomodidad. Es decir, Sansón por fuera aparenta ser fuerte, pero por dentro no es más que un debilucho que no puede estar en un momento fuera de su zona de confort. ¿Y por qué digo esto? Porque sucumbe ante las decisiones fáciles que le dan placer, pero más allá de lo que tanto se jactaba de su fuerza física, la realidad es que tampoco era tan fuerte. Sansón fue vencido por su egoísmo y su falta de fortaleza interior, porque la respuesta a su gran enigma era recordar al león y a la miel. El enigma era el siguiente: del fuerte salió dulzura. La respuesta era: ¿qué es más dulce que la miel y más fuerte que un león? Él incrédulamente pensó que su gran logro le daría más que solo miel, le daría también esas prendas costosas, pero no fue así. Ese gran logro también lo hizo ser derrotado por primera vez. En ese momento, cuando los filisteos dieron la respuesta, dice la palabra que él recibe nuevamente el poder del Espíritu del Señor y va a buscar 30 filisteos y los despoja de sus ropas al atentar contra su vida. Y esas ropas son con las que paga su deuda. Lleno de ira, fue a buscar a su mujer, pero esta ya estaba con su amigo. Y así nuevamente al ver eso, su descontrol interno lo hace tomar decisiones equivocadas. La decisión de incendiar los cultivos de los filisteos y estos a su vez decidieron hacer lo mismo a su mujer y al padre de su mujer. Sansón, enfurecido aún más, los atacó y terminó ganando.
¿De verdad ganó? Su ira lo llevó nuevamente a tomar la decisión del conflicto y entonces más filisteos fueron a prender a Sansón, pero esto no sería tarea fácil. Sansón nuevamente ganó la batalla, así que al término fue a estar un tiempo en un lugar llamado Etam. Cada decisión que tomamos trae una consecuencia y esto es independiente si Dios nos cuida o nos respalda, ya que nuestra mente es la que decide si tomamos la dirección de Dios o tomamos otra. Aunque nuestro espíritu busque siempre seguir la dirección de Dios, la realidad es que muchas veces nuestra mente no toma las decisiones que nos acercan a Él. Los filisteos, por su sed de venganza, vuelven a buscar a Sansón y aquí ocurre un suceso que muchos conocen. Los mismos aliados, al ver a tantos filisteos, deciden ir con Sansón y decirle que se rinda y se deje entregar para que a ellos no los lastimen. Sansón, después de todo, no era una mala persona, así que se rindió y se dejó amarrar para ser entregado a los filisteos. Incluso Sansón les dice que no le hagan daño, es decir, no tenía intención de defenderse. Este momento contrasta mucho con el Sansón anterior. Aquí no le vemos actuando por sus deseos ni de forma egoísta, sino todo lo contrario, se sacrifica por su pueblo. Y esto me hace reflexionar en que las malas decisiones, como caer en tentaciones o romper compromisos, no son exclusivas de la gente mala ni de personas que no amen a sus semejantes, sino son decisiones de un humano. Sansón, al ver todo lo acontecido, sabe que necesita entregarse y en un acto de humildad decide tomar una decisión correcta. Pareciera que Sansón al fin va a cambiar su camino, pero esto está muy lejos de suceder y en un momento lo entenderán. Sansón, al ser entregado, recibió gritos y burlas de los filisteos, pero en ese momento el Espíritu del Señor vuelve a llenarlo de poder y su fuerza crece, rompe las cuerdas y toma una quijada de asno. ¿Qué no estaba prohibido tener contacto con cosas impuras o sin vida? Aún así, el poder de Dios le ayuda una vez más a salir victorioso de manera sobrenatural. A pesar de todo, Sansón sintió una gran sed, al punto que sentía que moriría, sentía que algo le faltaba. Y esta es la primera vez que vemos que Sansón clama a Dios y le dice que le diera agua, así como lo libró de los enemigos. Aquí Sansón reconoce que fue Dios quien lo libró y también que solo Él le iba a poder quitar la sed. En nuestras luchas, aun si salimos vencedores, nos sentiremos agotados, adoloridos y sedientos. Por eso es que después de una victoria siempre regresa de donde vino tu respaldo y tu sed también será saciada. En ese momento Dios hace un milagro y brota agua de una cuenca. Así Sansón no solo bebe agua, sino por sus actos se vuelve juez de Israel durante 20 años. Aquí sería un final feliz para todos, pero cuando solo dependes de tu fuerza física y no permites que tu mente se fortalezca, tarde o temprano te enfrentarás a decisiones como las de tu pasado y puede que cometas los mismos errores, justo como pronto le sucederá a Sansón. Pasó el tiempo y Sansón fue a Gaza y allí vio, adivinen, ¿sí? Una mujer que se ganaba la vida con su cuerpo. A él le gustó y decidió estar con ella. Los de Gaza esperaban a la medianoche para atacarlo, pero Sansón, dándose cuenta de esto, se levantó a la medianoche y nuevamente haciendo acto de su gran fuerza y de su gran poder, arranca las puertas de la ciudad que no le permitían salir. Y no solo las arrancó, sino que las cargó y se las llevó lejos. Quiero preguntarte, ¿cuál era la debilidad de Sansón? Ahora lo entenderemos mejor que al inicio, porque no era su cabellera, pero podemos ver un repetido caso de alguien que al ver algo que le gusta, es decir, un deseo, no puede resistirse y lo toma. Y cada vez que lo hace se mete en problemas, pero aún así su deseo es tan fuerte que lo hace una y otra vez. O más bien, su mente es tan débil que tropieza una y otra vez. Esto es lo más importante a entender de las tentaciones. Se ven como algo que realmente deseas, como algo que pareciera inofensivo, pero cada vez que caes, un problema más grande acontece en tu vida. Y Sansón está por entrar a su último y más grande problema. Sansón nuevamente ve a una mujer que le gusta y se enamora de ella, pero
Esta mujer amaba más el dinero que a Sansón, y cuando le ofrecieron una importante suma de dinero, ella acepta la tarea de descubrir la debilidad de Sansón. Así que directamente le preguntó, y Sansón le dijo que si lo atasen con cuerdas frescas, él perdería su fuerza. Ella lo ató y entonces le dijo que venían a atacarlo, pero Sansón seguía fuerte. Sospechoso, ¿no? Que ella lo ata para descubrir su debilidad y de repente alguien lo ataca. Luego, una vez más, Dalila le reclama por haberla engañado. ¿Pero qué no era ella la que lo estaba engañando? Le pregunta una vez más cuál era su debilidad, a lo que Sansón le dice que si lo atasen con sogas que nunca se hayan usado, él entonces se debilitaría. Ella lo volvió a atar, pero nuevamente Sansón rompe las cuerdas. Y una vez más Dalila le reclama el por qué la engaña y le exige que le diga cuál es su debilidad. Sansón nuevamente le dice algo que no es cierto. Él le dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y las aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Cada vez más cerca de su verdadera debilidad, ¿no? El cabello. No es así. Mientras él dormía, es decir, en una completa distracción, Dalila tejió con tela su cabello, pero él despertó y se arrancó todo. Y entonces Dalila pronunció las siguientes palabras, y esto es muy importante. ¿Cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Esto movió a Sansón. Todos los días recibía estos reclamos que minaban su corazón y su mente. Sansón deseaba estar con Dalila y él sinceramente le amaba, es decir, había decidido estar con ella y sentía algo especial por ella. Y es por eso que esos reclamos angustiaron su alma, es decir, su interior. Y entonces él sucumbió y reveló su debilidad. No. Reveló lo que había en su corazón, y esto es clave para entender una gran enseñanza que hay en esta historia. Pero antes reflexiona en esto: ¿por qué te angustiarías de algo que te está dañando? Desde nuestra perspectiva es fácil sentir que Sansón fue muy tonto. ¿Que no era obvio que Dalila lo estaba engañando? ¿Que no eran ya 3 veces de traición suficientes para que él la dejara? Yo creo que sí, desde nuestra perspectiva. Pero desde la perspectiva de Sansón no era obvio. Sansón la amaba, para él no era obvio. Cuando tú deseas algo, y más aún cuando ese deseo lo consigues y empiezas a crear lazos con eso, nuestra alma, nuestra vista se nubla. Si pudieras estar frente a Sansón, tal vez le dirías: no caigas más en ese engaño, y seguramente Sansón no te haría caso. Pero ¿cuántas veces te han dicho a ti: esa actitud no es buena, ese lugar al que asistes no es bueno, esas personas que te aconsejan no son buenas, pero tú no escuchas? Porque es un deseo con el que te sientes conectado, pero puede que solo sea un engaño para que abras tu corazón y salgan tus dudas, y al estar vulnerable corten tu compromiso y relación con Dios, y eso te haga sentir que las fuerzas que Dios te dio se han ido para siempre. Porque justo eso le pasó a Sansón. Menciona 2 veces y lo enfatiza, que Sansón le contó lo que había en su corazón, hablando exclusivamente de Sansón, nunca de Dios. Y esta es la penúltima pieza para que hablemos de la enseñanza central de esta historia. Dalila obviamente traiciona a Sansón, y al dormirse, al calmarlo, al estar en el momento más tranquilo, Dalila actúa y con la guardia baja, alguien le corta su cabellera a Sansón, y este al despertar se da cuenta que algo había cambiado. ¿Pero qué cambió? ¿Solo su fuerza? No. Dice la palabra que no se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él. No solo su fuerza. Dejaron ciego a Sansón y lo pusieron a trabajar. Sansón, con el paso del tiempo, le creció nuevamente el cabello. ¿Pero qué creen? Su fuerza no regresó. Así que los filisteos, en forma de burla, lo llamaron en una fiesta para burlarse de él. Pero no solo eso. Ellos celebraban que su Dios les había entregado a Sansón.
pero no fue su Dios. Nunca intervino ningún Dios en las decisiones de Sansón. No lo dice así la Biblia. Lo que sí deja marcado es que las decisiones en debilidad de Sansón lo hicieron alejarse de Dios y cortar sus compromisos con Dios. Al llamar a Sansón, este le dice a un muchacho: acércame a las columnas que sostienen este edificio para recargarme. Había muchos filisteos en ese lugar celebrando, entre muchas cosas, la caída de un elegido de Dios. Sansón, nuevamente, como cuando pidió agua, clama a Dios para que recobrara sus fuerzas, y entonces con su fuerza derriba las columnas y éstas caen por todos lados. Y así Sansón también fue llevado por su familia a sus tierras y allí fue sepultado. La última pieza de esta gran lección es donde Sansón entiende que su fuerza no venía por su cabello, ni por lo que él era, sino que venía únicamente del respaldo que Dios le daba. ¿Y por qué digo esto? Bueno, las instrucciones que el ángel dejó fueron las siguientes: no beber vino, no comer cosa inmunda y no cortar el cabello. No solamente fue el cabello, le dejó más instrucciones. Un nazareo no debía tocar un cuerpo muerto. Eso incluye al león y a la miel dentro del león. Sansón rompió sus votos no solo una vez. Desde ese momento ya lo había roto y no perdió su fuerza. ¿Por qué crees que no lo contó a sus padres? ¿Por qué no contó de dónde procedía la miel? Porque él sabía que estaba mal. Él sabía que había roto sus compromisos. Podemos ver que cuando Sansón lograba algo extraordinario era porque el Espíritu del Señor venía sobre él y él le daba el poder. No era ni el cabello ni el voto, sino era decisión de Dios. Lo que Sansón le dijo a Dalila era lo que él creía, lo que había en su corazón, así lo marca la Biblia. Pero si eso fuera así, el voto se hubiese roto desde el momento que comió la miel, muchos años atrás. Lo que te quiero decir es: no asumamos el papel de Dios y creamos que otros pueden detener lo que Dios nos ha dado. No asumamos que comprendemos cómo es que Dios obra en nosotros. Nadie puede cortar el poder de Dios hacia ti. Lo que deberíamos hacer es aceptar el camino que Él nos da. Obedezcamos las pautas que nos ha brindado y confiemos en el respaldo que nos brinda cada día. Para esto no se necesita fuerza física. Sansón tristemente es un reflejo de lo contrario. Él tenía la fuerza física, pero ignoraba el respaldo de Dios. Por eso le era fácil desobedecer. Confiaba en su fuerza y por ello nunca fortaleció su interior. Por eso sucumbía a sus deseos. No le importaban las consecuencias de sus actos. Actuaba por venganza y solo para demostrar que él era muy fuerte. Pero sus decisiones lo llevaron a perder algo que es más valioso que la fuerza física. Lo llevaron a perder el respaldo de Dios. Aún así, podemos ver que al final, en un acto de redención, sin fuerza y sin vista, Sansón recuerda que hay alguien que podía respaldarle y toma una actitud humilde para así nuevamente pedirle a Dios su respaldo. Y Dios se lo concede, mostrando así que nunca es tarde para volver a hablar con Dios y pedirle dirección. Seguir a Dios me ha dado mucho más que soluciones a mis problemas. Me ha dado una visión y una formación necesaria para fortalecer mi mente, alma y cuerpo, y así hacerle frente a las circunstancias que acontecen. Pero más importante, me ha dado el privilegio de poder ver cómo otras personas se han fortalecido y ahora tienen una vida diferente. Si te gustaría que habláramos de algún tema en especial o tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y será un gusto responderte. Así también te invito a que te suscribas al canal para que tengas acceso a notificaciones cuando se suba un nuevo video. Soy Efret Salinas, mil bendiciones y que tengas un hermoso día.